Muy buenos días a todos ustedes y a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Superintendencia Adjunta y especialmente al amigo Breno Alzamora Cancini, jefe de la Zona 10, sede Cusco, a los participantes de esta cuarta jornada en sala presencial y virtual. Eh, Muchas gracias por escuchar las ideas que he podido preparar para el día de hoy. Y solamente me queda felicitar la excelente organización y la forma como nos han acogido con tanta amabilidad. Y bueno, empezamos. El gran marco normativo en el Perú, la Constitución, establece en su artículo 44 que es deber del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Y este es el marco que quisiera aplicar esta mañana para examinar cómo es la organización presencial de la SUNAR para prestar el servicio público registral a todos los compatriotas peruanos. Y lo primero, hablando de la SUNAR, es señalar qué establece nuestra misión en el PEI 2022-2023 y señala la parte funcional, la finalidad de inscribir y publicitar actos, contratos, mediante un servicio, y dice, de calidad accesible, oportuno y predictible. Y me voy a centrar en la parte de accesible. En un país de constantes cambios y vaivenes, como es el Perú, cabría preguntarnos, ¿y cómo así los registros públicos desde su creación en 1888 cumplen ya casi 140 años de permanencia? Y creo que podríamos convenir todos en que un grado de estabilidad en cualquier tipo de gobierno que hemos tenido se ha respetado a los registros públicos. Los registros públicos tienen una buena tradición en los registros, en la historia jurídica nacional, como una entidad garante de la propiedad, como una entidad autónoma. Y aún cuando siempre el usuario todavía no comprende las notas típicas de la función registral de autonomía, independencia, responsabilidad, su carácter personal, a veces no lo comprende, pero lo intuye. Y nos damos cuenta que lo intuye. Y el registrador es reconocido como una autoridad. ¿En qué se basa esto? ¿No? ¿En qué se ha ido basando esto a lo largo de los años? Consideramos que es en la importancia que tienen los registros públicos para la seguridad jurídica, lógicamente. La importancia que tiene el que quien inscribe pueda retirarse de la institución con la tranquilidad de su derecho inscrito y protegido, y también la tranquilidad de quien adquiere ese derecho va a ser protegido ante situaciones que no conocía. La seguridad estática y la seguridad dinámica que ofrece el registro, tanto al titular como al adquirente. Y claro, para la población, para los peruanos, que como los que estamos hoy día aquí, hemos tenido y tenemos la oportunidad de formarnos en una profesión y de capacitarnos constantemente, de haber pasado por una universidad y tener diversos estudios de posgrado, de especialización. Esto después son cosas muy simples, pero para aquellas poblaciones en zonas alejadas, generalmente en zonas altoandinas, muy alejadas, o en zonas de selva alejadas, poco accesibles por la dificultad de las vías de comunicación y con las dificultades que tienen ambos tipos de población para acceder a la formación privilegiada que hemos podido tener. ¿Cómo se entiende esta palabra de registro accesible? Porque
ayer conocíamos la oficina registral de Puerto Maldonado y su nueva oficina receptora en el centro de la ciudad, y ambas muy bonitas, muy simpáticas, con un personal muy amable, y la verdad que sentí envidia, como le decía a Breno, sentí envidia de la positiva, digamos, de lo que están haciendo aquí. Pero, ¿y qué pasa si nos adentramos en la selva a 180 kilómetros, 200 kilómetros, donde de repente hay pequeños caseríos de comunidades nativas, o de repente nos vamos hacia el Cusco y nos adentramos en algunas zonas, en algunas provincias que no cuentan con oficina registral y que son poblaciones muy distantes? ¿Cómo se comprende este tema de lo accesible cuando hoy en día los registros públicos ya son parte del engranaje económico, ¿no? Si cierran los registros públicos una semana, el país en la parte financiera se detiene, ¿no? Esa es la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas los registros públicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando en estas zonas alejadas está ausente el registro? ¿Se genera desigualdad? ¿Se ayuda a la población a salir de la pobreza en la que de repente se encuentra, aún cuando tiene producción de productos, pero la falta de su organización, la falta de conocimiento, no les permite salir adelante con la facilidad que lo pueden otros sectores económicos? Esas son las preguntas que han alimentado la idea de esta exposición. Entonces, el Perú cuenta con extensas zonas rurales que por su lejanía y características de geografía difícil, de falta de accesibilidad con vías de comunicación y problemas de seguridad inclusive, población dispersa, no han sido integradas a la economía del país. Todo esto lo sabemos, solamente lo estamos enmarcando para poder presentar la información de SUNAR que viene a continuación. Y estas zonas que en los últimos años, ya en el siglo XXI, han comenzado a ser objeto de atención por el Estado. Y realmente están siendo objeto, están haciéndose carreteras, están implementándose las redes de Internet. Es progresivo, lento, no somos una superpotencia para hacer infraestructura, pero se está haciendo. Y en la década de los 80, para el que habla, estaba en la universidad, recién salía, y escuchar de una carretera que se estuviera haciendo era, digamos, una cosa extraordinaria de repente, ¿no? Pero no bastan las obras de infraestructura, no bastan los canales de regadío, las carreteras o aeropuertos. También se requiere de atender temas básicos como salud, educación y programas sociales, porque estas poblaciones requieren programas sociales, como sabemos, para poder sostenerse por su precaria economía. Pero además, hay un cambio, tanto en, por ejemplo, comunidades de la selva, como en comunidades de la selva, porque han entrado en el Perú estas organizaciones no gubernamentales que vienen con todo un conocimiento y les transmiten sus derechos, les transmiten ideas que efectivamente hacen que las comunidades nativas y campesinas tomen conciencia de que necesitan que se les entregue, en primer lugar, conocimiento, obras de infraestructura, temas básicos, pero necesitan conocimiento. Y ahí es donde el Estado falla, porque para que les llegue el conocimiento técnico, por ejemplo, para mejorar su agricultura, es muy lento. No obstante que hay esfuerzos que todos vemos en nuestras zonas del Ministerio de Agricultura a través de las direcciones agrarias. Necesitan capacitación, información, para que con todo ello aprendan a reclamar como lo están haciendo, muchas veces
frente a los registros públicos para sus inscripciones, para que aprendan a defender sus derechos como ciudadanos, como usuarios, como consumidores, como contribuyentes. Ellos saben. Hoy día vamos a una comunidad campesina, a una comunidad nativa, y recibimos una exigencia. Trabajo en la zona 8 y casi 2 o 3 veces a la semana recibo al WhatsApp pedidos de urgencia de la inscripción de un título que ya superó su plazo de presentación y que es la dirigencia de una comunidad nativa en Satipo. Casi 2 o 3 veces a la semana. Menos de las comunidades campesinas. A veces las comunidades campesinas están un poquito todavía en problemas internos o con otras comunidades en temas de colindancia, pero las comunidades nativas sí son bastante organizadas, digamos que con un propósito, siguen una línea, ¿no? Son imprescindibles, además de infraestructura, temas básicos, conocimiento, la presencia de instituciones públicas diversas. Hay decenas y decenas de instituciones públicas creadas para ayudar a zonas muy alejadas, pero además, en primer lugar, deben estar presentes las entidades relacionadas a justicia y seguridad, Poder Judicial, la Policía Nacional, la RENIEC, y hay una serie de instituciones que complementan a estas primeras instituciones públicas y que son de ayuda. Estas últimas, como por ejemplo de Vida, Techo Propio, SENASA o SINFOR, Agrobanco, Pensión 65, Beca 18. O sea, realmente todos sabemos que en los últimos años hay la creación de una serie de entidades que están formadas y tienen por objetivo ayudar con programas sociales a estas zonas alejadas, muy alejadas, y claro, también otras que no están tan alejadas por la composición de las características de los ciudadanos, pero más que nada es atender a zonas alejadas a las ciudades y centros poblados más grandes. El Estado, y a veces lo vemos como con cierta crítica, porque así nos lo presentan, está distritalizando las provincias. Y todas las semanas escuchamos que se crea un nuevo distrito, un nuevo distrito. Claro, en primer lugar pensamos que de repente ahí hay un tema, digamos, de interés de algún partido por fines políticos, pero también es cierto que hay un lado positivo, y es que al distritalizar se permite que se identifique de manera más focalizada y más precisa cuáles son las necesidades de ese pequeño territorio que deben ser priorizadas antes que otras. Entonces, tiene también ese lado beneficioso. Ahora bien, la SUNAR, obviamente, por todo lo que dijimos al comienzo, es una de las entidades que debe estar presente, junto con, y en realidad ya lo viene haciendo desde finales de los años 90. Recuerdo en una reunión nacional de sede central y zonas registrales, hubo un jefe, el amigo hoy fallecido, el doctor López del Águila, más conocido en ese tiempo como Lobo, presentó su idea de lo que era un registrón hacia fines de los años 90. La sede central lo tomó, lo difundió, hizo que se implante en todas las zonas y desde entonces comenzaron a ver estas actividades de difusión llamadas registrones que luego han ido evolucionando a lo que todos nosotros sabemos, la diversidad de eventos de difusión que tenemos hoy en día. Ahí empezó, finales de los años 90. Hemos precedido a entidades que también son parte del engranaje económico, como menciono Indecopi, que muy recientemente está haciendo algunas actividades de difusión, o CIPTEL o Sinermin, por mencionar algunas, los hemos precedido. La SUNAT, que siempre tiene por propósito recaudar recursos tributarios, hoy en día convoca a las zonas a que participemos de sus actividades de difusión, muy parecidas a la Expoferia. Todas las entidades
están en esta labor de convocar a otras entidades. Ellos organizan, como lo hacemos nosotros, como se está haciendo en Puerto Maldonado, una actividad expoferia donde organizan stands, organizan presencia, internet, electricidad, invitan a las entidades y la población se acerca a adquirir conocimiento, informarse y, por qué no, también iniciar sus gestiones. Y quisiera terminar esta introducción pensando, ¿no? Cuando seguimos nuestro curso de Derecho Registral en la universidad y nos dan las primeras pautas, en algún momento, en las primeras clases, se habla del registro obligatorio y el registro voluntario para categorizar a los sistemas registrales en el mundo. Y nos dicen que el registro obligatorio es aquel en que si tú no inscribes, por ejemplo, recibes una multa. Tienes que inscribir tu derecho. Y el registro voluntario, como el nuestro, es aquellos en que es facultativo del titular de un acto o contrato acudir y solicitar su inscripción. Entonces nosotros estamos en la órbita de los sistemas voluntarios. Pero pregunto, ¿qué fácil es para un peruano hoy en una ciudad ir a una oficina, preparar sus documentos, presentarlos y esperar su inscripción en cuanto a facilidad, en cuanto a accesibilidad? Pero qué difícil será para una población en zona muy alejada. Entonces, esto del registro voluntario, en realidad, voluntario y fácil, digamos, lo así, para el lugar en que, una ciudad en donde se encuentra el usuario, pero en una zona alejada, ese voluntario es mucho más difícil. Ya tiene que ser un voluntario y que le ponga a esa voluntad una cuota de esfuerzo que no tiene aquel que está en una zona donde cuenta con una instalación registral. Entonces, ¿cómo está físicamente presentada la SUNAR en el territorio nacional? Y aquí voy a pasar unos cuadros, los voy a hacer rápido. Miren, en este cuadro, son varios cuadros con lo mismo, unos 6, 7 cuadros. Estamos presentando en la segunda columna el departamento. En este caso, si ustedes ven, dice Departamento de Amazonas, arriba, y luego están sus provincias. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos que en el Departamento de Amazonas tenemos las provincias de Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Uctubamba. En la siguiente columna estamos indicando cuál de ellas tiene presencia. Nos referimos a presencia física. No importa a los efectos de este cuadro si es presencia física con una oficina registral, o si es con una oficina receptora, o una oficina desconcentrada, o si hay más de una instalación de SUNAR. Simplemente, si hay la más chiquita de ellas, nosotros le ponemos en la tercera columna, le estamos poniendo presencia. En la cuarta columna, si no tiene presencia, porque no tiene ninguna de las instalaciones que se han mencionado, le estamos colocando sin presencia. En la quinta columna, o quinta columna, estamos colocando la población que reside en esa localidad, en esa provincia. Y en la última columna estamos de las que tienen presencia. Y en la última columna estamos colocando la cantidad de población que habita en los lugares donde no tenemos presencia. Entonces lo pasamos rápidamente. Aquí tenemos en Amazonas, entonces no estamos presentes en 3 provincias. En el departamento de Ancash no estamos presentes en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 provincias. En el departamento de Apurímac, igualmente no estamos en 4 provincias. En el departamento de Arequipa no estamos en 3 provincias. En el departamento de Ayacucho no estamos en 3 provincias. En el departamento de Cajamarca no estamos en 1, 2, 3 provincias. Y estábamos con presencia en 1, 2 y 3 provincias, pero son oficinas receptoras que a raíz de la pandemia o antes han cerrado, y a la fecha de la información que llamamos en las últimas semanas a las zonas, nos informaron que todavía no estaban funcionando. En Cajamarca no es, sí, en Cusco no tenemos presencia en 4 provincias.
En Huancavelica no tenemos presencia en 4 provincias. Una porque no la hemos tenido nunca y 3 porque se abrieron, se cerraron y no han vuelto a abrir a la fecha. En Huánuco, miren, en Huánuco tenemos 11 provincias y solamente tenemos presencia en 3. Y no tenemos presencia en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provincias. Estamos en 3 y no estamos en 9. En Ica estamos presentes en las 4 provincias, en las 5 provincias, perdón. En Junín no estamos presentes en 3 provincias. En La Libertad no estamos presentes en 3 provincias y una que abrió, hoy día está cerrada. En Lambayeque estamos presentes en todas las provincias, pero una de ellas, Lambayeque, la oficina está cerrada. Ya vamos a terminar. En Lima no estamos presentes en 5 provincias. Si me estoy equivocando en alguna zona que ustedes conocen perfectamente, me disculpan. Yo he hecho esto a partir de la información que he recibido. En el departamento de Loreto no estamos presentes en 2 provincias. En el departamento de Madre de Dios no estamos presentes en Tahuamano. Me corrigen si estoy mal. El departamento de Moquegua estamos presentes en todas las provincias. En Pasco no estamos presentes en Daniel Alcides Carrión, que es la más grande provincia. En el departamento de Piura no estamos presentes en Ayabaca, había una oficina registral hoy cerrada. En el departamento de Puno no tenemos presencia en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provincias. En San Martín no estamos presentes en 2 provincias. En Tacna no estamos presentes en 3 provincias. Y finalmente en Tumbes no estamos presentes en 2 provincias y en Ucayali no estamos presentes en 1 provincia. Conclusión parcial: de las 195 provincias del Perú, incluida la provincia constitucional del Callao, SUNAR está presente en 117. 195, estamos en 117. No tiene presencia física en 78 provincias. 17 oficinas receptoras no están funcionando, que completan casi 100, 94 o 95 provincias donde en este momento no estamos, de las 195 del Perú. Tenemos más provincias donde no estamos que provincias donde estamos. Ahora, no necesariamente el que no estemos en una provincia quiere decir que está, digamos, mal, que tiene mala accesibilidad, porque puede suceder que haya provincias pequeñas, colindantes, donde una de ellas tenga presencia. Y la distancia o tiempo que demora llegar de las provincias circundantes que no tienen presencia a la que tiene presencia, de repente demora 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. Es un tiempo que se puede considerar bastante razonable. En cambio, puede haber una provincia, se me ocurre Maynas, en Loreto, que es grande, donde no hay vías de comunicación, y si bien existe instalación física en Iquitos, de 100 kilómetros, para llegar hay que hacerlo por una vía fluvial, y de repente sí es una inversión muy importante y se dificulta. Entonces, no necesariamente el que no estemos en una provincia determina que SUNAR debe dirigirse a abrir una instalación ahí. Creo que un factor muy importante es el tiempo que demora, pero el tiempo que demora ¿de dónde? Entonces ahí traigo a colación este tema de la distritalización. O sea, sería interesante, de los casi 1.900 distritos que tiene el Perú, hacer un trabajo por zona, digamos, en donde se establezca cuál es el tiempo actualmente que demora transitar desde ese distrito que no tiene, que en cuya provincia no hay instalación física, hacia la oficina o instalación registral más cercana. Sería interesante, porque eso podría indicar, mira, es una provincia que no tiene instalación o que sí la tiene, pero de este distrito a la instalación hay tanto tiempo, tal dificultad. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar? Claro, hoy en día, vamos a ver más adelante, que tenemos los servicios digitales.
Y bueno, SUNAR, y con mucha honra, recibe grandes premios por este gran trabajo que viene realizando. Tiene limitaciones, los servicios digitales todavía, y puede tenerlo por todavía una buena cantidad de años para llegar y llegar bien, o sea, dar un conocimiento. No solamente es el servicio, el que puedas entrar al link y presentar tu solicitud de publicidad o de inscripción, sino que tú sepas lo que estás haciendo. ¿Y cómo haces eso? Con difusión de la cultura. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿No? O sea, es difícil a través a las personas alejadas, a través de un servicio digital, dar difusión de cultura. Una presencia física puede ayudar más. Ahora, en este cuadro hacemos un resumen. Aquí están solamente ya las provincias que no tienen presencia física o que tienen instalaciones que no funcionan. A la derecha hay unos signos de interrogación que era el tema del tiempo estimado. Traté de hacerlo, entraba a internet, pero los datos no eran reales. Te dabas cuenta que no lo eran. Entonces lo he dejado en blanco y se lo dejo como sugerencia. Si alguien lo desea tomar, se interesa, desarrollarlo en su zona. Básicamente, entonces vamos pasando, los siguientes son 4 cuadros, para ya no repetir, porque solamente son las que no tienen presencia, solamente son las oficinas que no tienen presencia. Entonces, hasta aquí las conclusiones. De las 195 provincias del Perú, SUNAR está presente en 117, no tiene presencia física en 78 provincias, en donde habita una población total de 3.300.000 personas aproximadamente. La sola falta de presencia física, como decíamos, no implica la necesidad de crear más oficinas, no estamos diciendo eso. También importa el tiempo estimado de traslado a la oficina más cercana. El acceso a la cultura registral es quizás más importante que el acceso a solicitar una inscripción, porque si el ser humano tiene ya el conocimiento, fija su propósito porque sabe que le conviene, porque nadie es tonto. La gente a la hora que comprende que tiene que inscribir el derecho de su comunidad, el derecho de su predio, de su parcela, sabe que eso, le explican que eso le va a impedir que lo invadan cuando no esté presente, que le vayan comiendo por las zonas de regadío parte de su terreno. Entonces, el acceso a la cultura registral, personalmente es una opinión, lo considero más importante que la posibilidad de solicitar una inscripción. Los ciudadanos en zonas alejadas no tienen acceso a la cultura registral, pero es la verdad. La SUNAR hace grandes esfuerzos, meritorios, adelantados a otras instituciones, pero tenemos limitaciones. La principal limitación es el presupuesto, porque el presupuesto lo recibimos, pero el Perú es grande, es difícil su geografía. Entonces se requieren grandes cantidades de presupuesto. Si la SUNAR no se prepara para cumplir su finalidad en estos territorios de una manera sostenible y decidida, nos preguntamos si la desigualdad de oportunidades continuará, si la posibilidad que salgan de la pobreza será real. ¿Por qué la SUNAR ha alcanzado su grado de desarrollo actual sin eliminar la desigualdad de oportunidades? Porque SUNAR constantemente, como lo estamos haciendo ahora, nos estamos preparando para cumplir nuestra finalidad. No solamente el área registral, las áreas presupuestales, administrativas, legales, la URREG, informática, comunicaciones, jefatura, la sede central con toda su organización. Todos estamos todo el tiempo preparándonos y venciendo dificultades para dar un mejor servicio. Somos casi 4.000 trabajadores, poco más creo, y con un presupuesto 600, 700 millones al año. O sea, es una potente institución pública llena de profesionales comprometidos, identificados para cumplir la finalidad del registro. Entonces, ¿por qué no podemos eliminar la desigualdad de oportunidades de acceso a la parte registral? SUNAR, desde su creación en 1888, creó la primera oficina en Lima. En los siguientes 4, 5, 6 años,
creó sus oficinas en todas las capitales de departamento del Perú. Desde un comienzo, nació bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, porque era una institución jurídica que tenía que ver con el derecho de los particulares, había que darle autonomía. ¿Qué mejor de ser un ahijado, vamos a decir así? Porque era autónomo del Poder Judicial también, pero la Corte Suprema la protegía. Pero nosotros sabemos que la real independencia y autonomía de una entidad no es solamente que lo declare la norma, tiene que tener la economía autónoma, no depender del Tesoro, poder tener sus propias definiciones de inversión. Y así lo venía haciendo los registros públicos a través de entonces la Junta de Vigilancia. Y siempre los registros públicos han funcionado sosteniéndose en la recaudación mediante sus tasas registrales. Eso le enseñó desde hace casi 140 años a la SUNAR que debía ser muy cauteloso al abrir instalaciones. Debía abrir instalaciones donde hubiera retorno, donde no perdiera, porque eso podría desequilibrar su estabilidad y no había posibilidad de recurrir al Tesoro. Más bien el Tesoro, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se comenzó a llevar en algunas oportunidades nuestro presupuesto o nuestras recaudaciones. Y lo tenemos que aceptar porque el Estado es unitario. No podemos renegar de eso. Entonces, está en el chip de los funcionarios de SUNAR que dirigen la organización registral, que administra la función registral, por lo tanto, la institución jurídica de los registros públicos, diferenciando la función de los registros públicos de la entidad que administra esa institución. La entidad que administra es la SUNAR y los funcionarios de SUNAR están convencidos y también los señores de presupuesto de las zonas registrales están convencidos que solo pueden abrir oficinas donde haya retorno. Entonces, esto ha dado como resultado que hoy contamos con oficinas registrales desconcentradas, receptoras, puntos en los MAC y puntos de difusión en el Poder Judicial, en algunas municipalidades, capacitación a sus funcionarios para que nos apoyen. Y se cubre una gran parte del territorio nacional, casi el 50%, si hablamos de provincias. Habría que ponerlo en kilómetros cuadrados y presentarlo. SUNAR está implementando servicios digitales de una manera potente que complementan su presencia física y es todo un éxito. Hay oficinas registrales donde hoy los servicios digitales son más recurridos que los presenciales, ni hablar. Pero nosotros estamos enfocando esta exposición en las zonas alejadas, muy alejadas. Ese es el enfoque. Entonces, SUNAR desde 1888 hasta el 2022 ha funcionado con recaudación propia. Y el próximo año 2023 vamos a entrar al Tesoro y esto ya sabemos las zonas registrales que va a significar un cambio total de nuestra economía. No para mejor, es una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. SUNAR crea oficinas y puntos de atención con un criterio de viabilidad económica. Si no me resulta rentable, vamos a decir, ya se han creado con autorización del directorio, resolución de la Superintendencia Nacional, y que la zona quiere cerrar. No las 17, pero por lo menos ahí hay unas 10 que quiere cerrar. Pero la sede central no le permite. No cierres esa oficina, no podemos retroceder. Pero la zona se da cuenta que no le es viable, no le es rentable. Y bueno, y en esa situación están, no se ha solucionado. La situación futura de la presencia de SUNAR en zonas alejadas, en este marco que acabo de describir, ¿cuál será? Estamos definiendo para esta exposición, a nuestra opinión, como problema central, que la baja inclusión al servicio registral por ausencia física de SUNAR en zonas rurales alejadas no facilite el acceso a la cultura registral, ni tampoco que se reconozcan oficialmente los derechos de propiedad de los particulares en estas zonas, lo que podría ser un factor de derechos débiles ante el embate, por ejemplo, y aquí voy un poco al tema medioambiental, al embate de actividades informales o ilegales que atentan contra el medio ambiente. Una comunidad nativa que habita ancestralmente en un territorio que hoy es codiciado porque existe oro, es
fácilmente desplazada, ocupadas las riberas de sus ríos. Mueren los pescados que son parte de su alimentación. Los animales de la selva huyen por las máquinas, las dragas, se afecta el medio ambiente. Esa comunidad nativa podrá enfrentarse sin una inscripción de su territorio comunal, con una inscripción de su dirigencia bien reconocida, a estos embates. Y de manera muy sucinta, nosotros, porque en realidad pueden haber 20 causas, pero estamos colocando las que hemos mencionado, ¿no? Insuficiente presencia física, mínima cultura registral, mínima utilización de servicios registrales en zonas rurales muy alejadas. Rurales estamos comprendiendo la parte nativa, la parte altoandina campesina, aparente retroceso en la decisión de abrir algunas oficinas receptoras, que ya lo mencionamos, y una limitada interacción con las autoridades locales de estas zonas alejadas. Mucho de lo que hemos expuesto hasta aquí son opiniones. Opiniones basadas en experiencia de algunos años recorriendo diferentes zonas y escuchando de manera reiterada los problemas que enfrentan los registradores, que enfrentan la UREG, que refiere el público, y eso va formando, digamos, algunas ideas fuerza que son las que hemos querido presentar. No es un tema, como excelentemente se ha venido expuesto en aspectos jurídicos, este es un tema organizacional, pero que también es importante, porque está ligado a la finalidad del registro en todo el territorio, no frente a una solicitud específica. Alternativa de solución. Bueno, la primera, uno dice, bueno, pero hay que insistir con las oficinas receptoras. Hay que seguir adelante con los servicios digitales y ver cómo llegamos a estas zonas muy alejadas, con operadores que ya están presentes, que tienen un costo fuerte, mientras más alejado está. Hace algunos años la sede central evaluó un tema de tener unidades móviles. Hace poco se emitió una resolución de superintendencia, creo que ha sido los primeros días del mes de julio, en la cual se menciona la revitalización de Sunar en tu pueblo y se lanza en uno de sus párrafos la idea de un registro itinerante, o sea que va a estar, digamos, presente en lugares cada cierto tiempo, con una periodicidad. Hay zonas, uno conversa con los jefes y la verdad que con los colegas jefes y todas las zonas son súper recontra creativas. Y se están haciendo cosas, ¿no? Como las están haciendo ustedes, las están haciendo en la zona 10, en la zona 12, en la 11, en la 1, en la 5. Y brotan, en la SUNAT brotan las ideas todos los días. Por ejemplo, están utilizando los tambos. Yo les puedo hablar de la zona 8 en Huancavelica, hay 51 tambos en sus 7 provincias, 51 tambos, que de alguna manera es una idea muy interesante porque a esos tambos pueden acudir toda la población dispersa de 10, 15 kilómetros a la redonda. Y los tambos que ya seguramente ustedes han conocido, son excelentes instalaciones. Tienen auditorios, ecran, proyectores, tienen internet, tienen habitaciones para las personas que llegan y no tienen dónde quedarse. O sea, son instalaciones muy, muy interesantes y ahora la SUNAR las está utilizando para disminuir sus costos, porque el tema siempre es el presupuesto. Entonces, es muy fácil, uno llega y te reciben, son funcionarios de país, que son los que lo administran, y realmente son muy amables y te dan todas las facilidades para que puedas hacer un evento dirigido a las comunidades de las zonas aledañas. Ni hablar de SUNAT en tu pueblo, ustedes lo conocen mejor que yo. Y bueno, yo acá un granito de arena, algo que ya existe, solamente le estoy poniendo un nombre, que es esto de tiendas SUNAT en campaña, y vamos a examinar cada una de ellas. Bueno, ¿cuál es el tema con las oficinas receptoras? Es el costo.
porque por su costo la oficina receptora no abre en zonas muy alejadas. Los ingresos serían mínimos. Prácticamente vas a pérdida al 80, al 90%. ¿Y de cuánto costo hablamos? Bueno, acá digamos, hemos colocado lo que es histórico en la zona, 8.170 soles para una oficina receptora, 9.020 para otra, 8.170, 8.170. Claro, acá hemos incluido algunos servicios caros, como limpieza y vigilancia. Y alquiler, si es que la municipalidad no nos lo da. Y claro, uno dice, pero no vas a poner un vigilante en un centro poblado de 1.000 habitantes. ¿Qué va a pasar ahí? Pero bueno, podemos ir retirándolo, pero igual van a haber costos, porque tienes que viajar a esa oficina, llevarle suministros, tienes que reparar los equipos informáticos, tienes que un costo de reposición de esos equipos por obsolescencia cada 5 o 6 años. Así que de alguna manera hablamos de 10.000 soles, por favor. Y eso hace que la oficina receptora, más bien, algunas se están queriendo cerrar. El tema de los servicios digitales, que nos trae tantos reconocimientos merecidos, y claro, si en ese centro poblado hay una mototaxi, tiene su TIBE. Y ya desde que tiene su TIBE y no lleva un papel impreso, está ayudando al medio ambiente. Y está sirviendo el servicio digital para esa mototaxi en ese centro poblado alejado. Pero hay un limitado acceso a Internet en esas zonas para acceder a servicios de publicidad o inscripción. A la par que no se tiene cultura registral para entender lo que se necesita hacer. Entonces, el servicio registral es un medio, pero no lo explica todo. Pero es un medio muy importantísimo, pero falta el aspecto de la cultura registral. Y el objetivo de esta exposición es motivar a que alguno de ustedes quiera llevar a su zona estas ideas y hacer algo para implementar acceso a la cultura registral en zonas alejadas. La siguiente, ya vamos terminando, Creación de agentes SUNAR. Esta es una idea que está brotando en las oficinas. Creo que alguna zona ya me contaron que la trató de implementar, pero no le funcionó, pero así es, pues. El problema es que tú haces ensayo de error en una empresa privada y el inversionista te pone el presupuesto porque está esperando una rentabilidad futura una vez que se perfeccione lo que está haciendo. Pero en una entidad pública te llama auditoría y después te llama a un proceso y hasta te puedes ir preso. Entonces, tenemos ese temor fundado de que no podemos hacer ensayo y error. Tienen que estar siempre las justificaciones. De las 11 provincias de Huánuco, 9 de ellas no cuentan con una oficina registral y o receptora. Todo está en línea y algunas de ellas son de atención inmediata como publicidad. Alguien dijo, esta no es idea mía de ninguna manera, pero alguien dijo, ¿y por qué no, así como vemos los puntos de la Tinca, por qué no podemos tener en los centros poblados más alejados, en una bodega, un servicio de publicidad? Pero bueno, va a necesitar no solamente un internet de su celular, porque eso le daría una limitación a algunos servicios. Tendría que tener ancho de banda con transmisión de calidad para poder acceder a todos los servicios que se presenten en publicidad. Pero es una idea. Nosotros, claro, buscando lo bueno y lo malo, también decíamos, pero ¿quién no controla? ¿Quién controla a esa persona? ¿Cómo va a utilizar el servicio? ¿Qué sobrecostos va a generar? Porque nosotros sabemos que los notarios, bueno, no todos, pero en muchas notarías se cobra un adicional por el uso del sistema del CID. Entonces, si un notario, un señorón, como un notario lo hace, ¿cómo no será en una bodega, en un centro poblado donde no podemos supervisar nada, ¿no? Entonces, ¿qué sobrecostos se generarían ahí? ¿Qué situaciones? ¿Qué situaciones que nosotros no podamos y que de alguna manera causaríamos, ¿no? Que no podamos controlar, porque hay una dificultad de control. Sí, esto es algo que viola SUNAR, pero miren, la primera es un camioncito, ¿no? Tiene un costo, y tiene un costo de operación, y ahí tienen que ir por lo menos 3 personas, ¿no? Un chofer, un registrador, un informático, quizás un asistente. Entonces, tiene un costo, podría tener un diseño, y podría ser que sale el día lunes, y ya. Sale el día lunes y regresa el día sábado, descansa unos días y vuelve a salir, y va recorriendo, por lo menos pasa por alguna zona muy alejada, en un itinerario,
racionalmente establecido una vez al mes. Pero ya, pues ya pasó, ya va dejando algo. Eso a lo largo de los años es una semilla que va a germinar y no va a tardar en dar frutos. Pero este era un camioncito. Acá ya no es un camioncito, acá es una camper que es jalada por una 4x4. También podría ser. Ya vamos terminando. Aquí, bueno, esta foto la he tomado de una zona, no recuerdo ahorita de cuál, que miren qué interesante, ¿no? La verdad que fue la que me dio la idea de la tienda Sunar en campaña. Es una carpa de muy bajo costo. De repente llega en una 4x4 de la oficina y ya están atendiendo en una zona muy alejada, ¿no? No, no sé qué, no recuerdo ahorita qué zona es, pero me generó prácticamente lo último. Bueno, hay personal especializado y personal que está dispuesto a dar horas de su tiempo, incluso un fin de semana, no todos los fines de semana, pero de vez en cuando un fin de semana, para poder ir a zonas a atender el servicio fuera de su horario normal de trabajo. Están los tambos a la derecha, donde ya están presentes algunas zonas. Ahí estas lindas fotos en lugares alejados con una población que poquito a poco, y a veces con un personal que hable quechua, van llegando y van explicando de qué se trata esto. Y a la derecha, en la parte inferior, está, digamos, un evento que en la zona 8 hicimos en la comunidad, en el tambo de San Juan de Jarhuas, en Huancavelica. Son comuneros y estaban contentos. Estaban contentos porque estaban recibiendo conocimiento, algo les queda. No les va a quedar todo, pero algo les queda. Bueno, a las conclusiones, la misión de SUNAR incluye acercar el servicio. Para que la población alejada tenga acceso real, se requiere que el Estado no esté ausente, que tenga presencia física. SUNAR sigue buscando formas diferentes a la oficina receptora. Actividades como SUNAR en tu pueblo han demostrado ser inclusivas. La expoferia registral SUNAR con una diferente finalidad también lo es. Difundir la cultura registral a través de charlas registrales, informativas, de orientación a grupos organizados de comunidades campesinas o nativas, por ejemplo, o focalizados y a operadores afines al registro han demostrado ser efectivos. La SUNAR se está esforzando por entender la problemática. Todo lo estamos haciendo. Ya es la última. SUNAR apoya la formalización de las cadenas productivas, de los circuitos productivos que hay en los valles interandinos. Las organizaciones de comunidades campesinas y nativas ya han tomado conciencia de su rol en la protección del medio ambiente. Miren, el video que nos han presentado al comienzo de esta mañana lo dice todo. ¿Quiénes son los que cuidan el medio ambiente en las zonas de selva? No, aquí, digamos, claro, están OSINFOR, entidades forestales, entidades que luchan contra la tala ilegal, la tala informal, en fin, los temas del oro. Pero, ¿acaso no son las comunidades nativas las que han tomado conciencia y de la importancia que tiene, no solo para su vivencia, sino para captar recursos a través del turismo? ¿Acaso las comunidades campesinas no son las primeras que están luchando contra las mineras, que consideran que están contaminando sus ríos? No quieren la presencia de una minera porque les contamina el agua. Entonces, nuestra misión reforzada para inscribir esas comunidades, sus directivas, está ayudando a la protección al medio ambiente, porque le estamos permitiendo al titular de esos derechos que lo haga. La visita periódica y constante a puntos de aproximación se requiere, pero con un personal solo dedicado a esta labor, que no sea tomado de las áreas registrales regulares, que sea dedicación exclusiva. Si tenemos un mercado cautivo en materia registral, tenemos la obligación de realizar responsabilidad social con esta función, porque tenemos un mercado cautivo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces son dos caras de una moneda, mercado cautivo, pero responsabilidad social. SUNAR cuenta con personal comprometido, que entregan sus fines de semana para llegar a lugares alejados donde otras entidades no lo hacen. Un registro itinerante, periódico, de presencia física, es viable. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Luis Noya con calurosos aplausos. E invitamos a colocarse al centro del escenario para la foto de recuerdo. Se le hace presente un tallado de madera elaborado por los internos del programa Cárceles Productivas del INPE de la ciudad de Puerto Maldonado y un certificado por su participación. Despedimos nuevamente
con fuertes aplausos al doctor Luis Noya.